Así que vamos a hablar de la soledad en este episodio. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Andrés León y esto es The Live Surfing Show. Pues bien, ¿por qué he querido hablar de este tema de la soledad? Pues primero que todo, porque lo he vivido, como les comenté ahí en la descripción del video y a quienes están en mi comunidad de Telegram les envié el adelanto. Ahí mencionaba yo que llevo ya 3 años solo, viviendo solo, o sea, sin pareja, sin hijos. Aquí tengo un hijo mayor que él viene a visitarme fines de semana, a veces cada 15 días pasa sin venir acá. Así que aquí en esta casa vivo solo. Solo, la mayor parte del tiempo permanezco solo y ni siquiera tengo mascotas. Y también porque no solamente es mi experiencia personal, sino que también estoy viendo que es una tendencia, que muchas personas están eligiendo vivir solas, o porque eligen o porque les toca, y a la final se resignan o se acostumbran. Y siento que eso contribuye a esa amenaza que actualmente está dándose hacia la existencia de la raza humana, esa amenaza al decrecimiento de la población. Aunque hace poco salió en las noticias que ya somos 8.000 millones de seres humanos ya habitando el planeta. Más esa cifra que nos hace creer que estamos superpoblados y que estamos creciendo más, que el planeta ya no va a dar abasto con tanta gente, realmente engaña un poquito, porque si ustedes ven el radio de muertes versus nacimiento, está en franca decadencia. Inclusive ustedes pueden buscarlo en Google, en las páginas, si quieren ir a fuentes pues más confiables, pues hay muchos sitios que tienen estadísticas poblacionales. Creen o confían en la ONU, pues ahí hay varios reportes. Y uno de ellos muestra que desde los años 60 hay más muertes, hay más, sí, hay más muertes que nacimientos en general. O sea, la humanidad se está envejeciendo. Ese número de 8.000 millones muestra que el ser humano es más longevo que antes. O sea, gracias a la medicina, todo el ser humano ahora puede llegar a más años, pero no que haya más y más y más individuos, o sea, que el ritmo de crecimiento aumente. Entonces, cuando las personas deciden o eligen vivir en soledad, y sobre todo jóvenes, muchos de ellos están diciendo yo no me quiero casar, no, qué pereza. Entonces eso es algo que contribuye a ese decrecimiento de la población a futuro, porque si no hay más hijos, la humanidad se va a comenzar a envejecer. Yo sé que muchos de ustedes, por ser de acá de Latinoamérica, entonces dirán, pero es que eso no se nota porque acá hay un montón de gente. Es cierto, en los países subdesarrollados no se nota, aparentemente, pero quienes han tenido la oportunidad de visitar o vivir países del primer mundo, o sea, Japón, Europa, Estados Unidos, Canadá, ahí pueden dar fe de que realmente no hay tantos jóvenes. Cada vez las personas son más maduras y ancianos por montón. Vayan ustedes ahí a la Florida, en la parte media alta, o sea, no Miami, Miami, sino de por lo de hacia arriba y verán que eso es un ancianato. Entonces, volviendo al tema de la soledad, por eso es importante tratar este tema. O sea, es una lección válida vivir en soledad. Más si lo haces, pues que sepas acoger esa soledad, que sepas hacerla una muy buena compañera. Eso es lo que he logrado hacer. Y siento que desde ahí, habiendo pasado ese reto, digamos, de hacer de la soledad tu mejor compañera, puedes eventualmente tener una muy buena relación de pareja o vivir acompañado. Y digo eventualmente porque hay personas que se acostumbran a la soledad, pues ya no quieren. O sea, se vive tan bueno solo que dicen, no, ya no me quiero ir a complicar la vida viviendo con alguien. Bien, ¿qué contribuye a este deseo que hablaba de los jóvenes de no querer vivir con alguien, no querer casarse? Hay mucha distancia, hay un distanciamiento, lo he notado, entre las mujeres y los hombres. El- Siempre ha existido pues esa, como la lucha de los sexos, ¿no? Que se le ha llamado siempre. Las mujeres son de Venus, los hombres de Marte, así decía un libro de hace ya varios años. Pero en los últimos años, desde hace un tiempo hacia acá, eso se ha venido exacerbando y he visto que últimamente aparecen ya unos grupos radicales. O sea, unas, por el lado de las mujeres, unas feminazis que les dicen,
O sea, un feminismo extremo. Y por el lado de los hombres también unos grupos ya de casi que de odio hacia las mujeres, unos grupos muy misóginos. Incel, que lo llaman a unos. MGTOW otros. Bueno, son grupos como de podemos vivir sin el otro. O sea, las mujeres no necesitamos hombres. Y los hombres no necesitamos mujeres. Entonces, si nos vamos a esos extremos, ahí sí es cierto que el acabose de la especie humana, pues si no, ¿cómo van a hacer hijos? Bueno, las mujeres algunas dirán, no, sí, para eso hay bancos de espermas, ahí podemos tranquilamente, nosotros tenemos las de ganado, podemos con esos bancos de espermas tener hijos y la especie seguiría. ¿Y qué vas a hacer con tus hijos hombres? ¿Ah? Hay unas cosas locas. Veía hace poco una sobrina me mostraba una noticia de que cuando Mon Laferte, que es una cantante chilena mexicana, que es de ese estilo feminista, pues, muy de esa onda, pero se casó, hace un tiempo se casó, y no se casó con otra mujer, se casó con un tipo, y parece ser estaba disfrutando su matrimonio y su ya nueva vida de esposa, de mamá. Y alguna seguidora de ella, me imagino que era muy radical feminista, le decía, ¿cómo atreves a casarte con un hombre? Así que, ¿cómo atreves? Era como una traición a ese sector de ultrafeminismo. Entonces, esa, esa separación entre los sexos, o sea, entre esa entre hombres y mujeres, no, pues obviamente que muchos querrán decir no, prefiero estar solo que mal acompañado. Así que bueno, es importante entonces saber cómo trabajar pues esa soledad. ¿Qué es lo más importante que he venido yo a aprender en estos 3 años de soledad? Que realmente, primera enseñanza, que realmente uno nunca está solo. Aparentemente, la percepción te mostraría que estás solo si te crees un cuerpo. Sí, tu cuerpo está solo aquí en un espacio, pero realmente tú nunca estás solo, porque siempre estás contigo mismo. Oh, sí, qué chiste. Puede decir, pues que sí, pero es que yo soy yo, o sea, no hay nadie más. Es que ese yo, o sea, cuando tú comienzas a irte adentro de ti, te das cuenta que dentro tuyo eres todo un universo. Eres todo un universo. No estás, no estás tan solo. Siempre estás contigo mismo. Entonces, esa es de las primeras cosas que he logrado yo experimentar. Y ahí viene una pregunta, viene una pregunta importante. O sea, ¿cómo puedes hacer tú para que esa relación de ti contigo mismo sea la mejor relación que tú puedas tener? ¿Cómo? Veo que me está escribiendo Felipe Ruiz. Ahorita te contesto tu pregunta. Déjame terminar estos puntos que me están llegando a la cabeza sobre lo que he aprendido y ahorita voy a tu pregunta. Ok, Felipe, gracias por estar aquí. O sea, ¿cómo hacer de tu relación contigo mismo la mejor relación? Contigo mismo, contigo misma. Entonces, cuando tú te vas a explorar adentro de ti, ¿a quién te encuentras? Primera instancia. Te encuentras esa una voz mental. ¿Cuál voz? ¿Cuál voz? Dirían ustedes. Yo digo, esa voz que te está diciendo, ¿cuál voz? Esa voz que escuchaste dentro que dijo, ¿cuál voz? Esa que te dijo, ¿cuál voz? Esa es una voz. ¿Qué te dijo adentro, cuál voz? Hay alguien, digámoslo así, adentro que te habla. ¿Okay? Entonces tú descubres ahí que ese alguien, ¿quién es? O sea, ahí me habla. Entonces ya per se ese descubrimiento inicia un proceso de desarrollo interior. O sea, quien nunca ha hecho ese proceso de ir a observarse adentro, pues es una novedad. Quienes ya hemos estado en estas lides buen tiempo y que creo que aquí pues los que siguen mi canal ya están por ahí también. O sea, si no, no siguieran este canal. También ya han hecho algo de trabajo interior, pues ya saben que hay el famoso saboteador interno, a veces le llaman el ego, a veces le llaman el crítico interno, a veces le llaman la esfinge, bueno, muchos nombres le ponen a esa vocecita que tenemos en nuestra mente. Entonces, ese es el primero que te encuentras. Entonces, ¿cómo comenzar ahí? ¿Cómo comenzar ahí a tener esa buena relación con ese personaje adentro tuyo? Todo lo primero que debes hacer ahí es reconocer que ese personaje pues no eres tú, que tu identidad, solamente el hecho de que tú lograste observar que había alguien ahí hablándote, te muestra y te deja saber que no eres esa voz, que tú eres quien observa esa voz. Entonces,
de por sí, mira, ahí ya hay dos actores dentro tuyo. Tú como observador y esa voz que te habla. Entonces, cuando esa relación entre tú, pongámosle el nombre más común que se le pone a ese personaje que es el ego, cuando tú y tu ego se comienzan a conflictuar, y esto ocurre mucho en los caminos espirituales donde al ego se lo ve como el diablo, como el enemigo, como lo que hay que derrotar. Entonces entras en un proceso de guerra o de lucha interna. Entonces, créeme que cuando uno está ahí, estar solo sí que es lo peor que te puede pasar, porque es como que ahí tienes que irte a vértelas con tu enemigo. Por eso es que muchas personas huyen de la soledad, porque saben que no pueden ir adentro porque se van a encontrar al enemigo. Entonces huyen de la soledad, se distraen, tienen que estar hablando con otras personas y si están solos tienen que poner la televisión, ponerse los audífonos, bueno, lo que sea, pero mantén ocupada tu mente, o sea, que no te vayas tú a observar adentro porque te da miedo que te vas a encontrar a ese enemigo ahí que te va a estar esperando, el famoso ego. Y a veces se pone intenso, o sea, lo digo yo, porque he pasado por esas etapas también, a veces de conflicto interno. Recuerdo hace años momento en que no soportaba, yo sobre todo empezaba a llegar como el atardecer, cierto momento del día, y si yo estaba solo, me empezaba a dar como una ansiedad y no podía estar solo, tenía que irme a buscar a alguien con quien hablar, con quien pasar el rato y como que me calmaba ya, pues como que pasaba el susto después. Fui observando que eso era precisamente un ego, un aspecto de los egos, porque a mis alumnos les enseño que ese ego tiene ciertos aspectos, cuatro en general, para cada uno de nuestros cuatro cuerpos internos. Bueno, y para el físico también, que no es interno, que es visible. Pero entonces se manifiesta en esos cuatro aspectos y uno de esos lo tenía alborotado. Yo estaba así, queriendo pelear conmigo y por eso me ponía ansioso si estaba solo. Bueno, observado, trascendido. Siempre le digo esto a mis alumnos. Después de que uno lo observa y me di cuenta, o sea, no soy yo ese aspecto. Entonces ahí uno lo pone en cintura. Y ponerlo en cintura al personaje, a la voz, como les digo, no es ponerse en franca lid con él, no es ponerse a pelear, es simplemente observarlo y importancia cero. O sea, le deja que él haga su berrinche y uno está ahí observándolo, pero desde un estado neutro, de atención así neutra. Y eso le va quitando, es como si uno le permitiera que se desahogue en últimas a ese personaje, se desahoga, y después ya gasta su energía y luego ya deja de molestar. Sigue estando ahí, pero ya no molesta. O sea, es como si aprendiera a que quien tiene el poder dentro de ti ya no es él, eres tú. Entonces, cuando tú ya te aposentas en tu reino interior, o sea, dentro de tuyo, como el amo de aquí, quien manda soy yo. Entonces comienzas a sentirte que estás en tu casa interna. Y como cuando tú estás en tu casa, te sientes bien, te sientes confortable. Y ahí entonces tú es que puedes disfrutar ya de tu soledad. Porque esos aspectos tuyos internos ves que están ahí es para servirte. Tú eres el amo interno. Te sirven esos aspectos. Y entonces ese personaje que se transforma de un ogro a un sirviente, y muy útil por cierto, te das cuenta que era tu misma mente. Y descubres entonces así el poder tan creativo que tiene tu mente. Oh, cómo estaba desperdiciando a esa poderosa mente en estar peleando con aspectos de ella, ¿no? Sírveme más bien mente. Me inspiro, me llega a crear esto. Quiero bajar información porque la mente es como un radio, entonces uno es como que sintoniza frecuencias altas y llegan unas cosas muy bonitas. Es parte de lo que hago, por ejemplo, en estos episodios de Live Surfing. Yo me dispongo y bueno, y aquí me conecto y van llegando cosas que digo, esto que soy el primero que aprende de esto que me llega aquí a través de esa mente. ¿Y eso es por qué? Porque el personaje acá ya sabe que es su función. O sea, recibe información, transfórmela en palabras. Ahí se utilice todo ese conocimiento que ha adquirido para ponerle las palabras adecuadas, que el mensaje salga claro y que le sirva a ustedes, mis hermanos. Miren, qué bonito. Entonces, primer aspecto importante en trabajar la soledad. ¿Okay? Es un proceso de autoconocimiento.
conocimiento y de autogestión. Hoy con la pregunta de Felipe Ruiz. Ahora sí, Felipe dice, Andrés, buenas noches, lo que dices es muy cierto. ¿Qué pasa cuando es mucho el tiempo y uno va viendo la vejez cada vez más cerca? Buena pregunta. Buena pregunta porque ahí es donde esa frase de Arjona de no, a veces más que amor yo lo que quiero es compañía, porque ese miedo de verse viejo, solo y sin pareja, a veces se pone tétrico. Más eso se va desvaneciendo a la medida que, como te decía, tú descubres que tú no estás solo. Cuando tú estás bien contigo mismo, no hay ese miedo a verse viejo y sin pareja. No hay ese miedo. Hay que también saber diferenciar el que quien se envejece es el cuerpo, es tu ropaje, no tú. El, el alma humana es inmortal. Lo que se envejece es este ropaje. Es como un sistema muy sofisticado, biológico, mecánico, con un procesador poderoso que es el cerebro, capaz de conectarse a esos universos sutiles, donde reside ahora sí esa energía que llamamos nosotros nuestra alma. O sea, la identidad hay que moverla del cuerpo hacia tu alma. Hay que hacer ese tránsito de tu ID, lo cual de por sí ya es un trabajo enorme, ¿no? Porque pues hemos estado acostumbrados, entrenados, programados para que nuestro ID, o sea, nuestra identidad esté asociada totalmente al cuerpo. Tanto así que miren que las huellas digitales son lo que marcan nuestra identidad o el iris de la pupila, bueno. Entonces hay una tendencia muy todavía muy fuerte en nuestra sociedad de identificarnos con el cuerpo. Pero quienes ya estamos en un trabajo espiritual, vamos haciendo ya ese tránsito, irnos desidentificando del cuerpo. Y no quiere decir que desatendamos al cuerpo, que lo despreciemos, que lo castiguemos a veces, porque hay unas corrientes, a veces vemos por allá en Oriente unas escuelas yógicas que al cuerpo los ponen así, como a vivir en unas situaciones extremas, en aras de lograr esa desidentificación. ¿Okay? Bueno, y no solamente en Oriente, porque también había unas comunidades católicas que castigaban el cuerpo para que no me hagas pecar, y se latigaban y se colocaban sus las cadenas ahí con púas. Bueno, todo eso es una forma, digamos, muy primitiva de querer desidentificarse del cuerpo pues, a lo bestia, ¿no? No recomiendo eso. Se puede hacer de manera sencilla trabajando es tu mente, porque quien se agarra del cuerpo desde el miedo es precisamente esa mente dividida nuestra, esa mente que se cree separada de Dios y entonces en aras de agarrarse de algo se agarra del cuerpo. Y donde está esa mentecita asustada precisamente aquí es en nuestro cráneo. Cuando así que miren que la parte del cuerpo más valiosa que es el cerebro sí está encerrada dentro del hueso que es aquí el cráneo. Como aquí blindado ahí. Es la forma que pudo hacer esa mente asustada para crear un organismo donde yo me meto ahí y ahí estoy como que protegido. Una mente asustada crea el cuerpo como un símbolo de separación. Eso lo enseña muy bien el curso de milagros. Entonces, cuando tú ya vas haciendo ese proceso de desidentificarte del cuerpo, el tema vejez ya te resbala. O sea, ya no te vas preocupando tanto porque tu cuerpo se va envejeciendo. Porque ya sabes que tú no eres un cuerpo. Es como cuando uno tiene un carro y ya tu carrito con los kilómetros ya se va poniendo más viejito, pues hay que hacerle más mantenimiento, etcétera. Pero pues nunca te preocupas de que pues si ya en últimas ya no funciona, pues dejas ese carro o lo vendes y compras otro. O sea, acá con el cuerpo es en últimas algo parecido. O sea, si el cuerpo ya no da más, pues tranquilo. Que hay todo un proceso que se maneja desde otros planos que hacen que tú como alma puedas tomar otro cuerpo más adelante. O si has hecho un proceso espiritual muy profundo, ya ni siquiera luego necesitas cuerpo, ya pasas a otra esfera. Pero entonces, bueno, sin irnos tan arriba, tan a lo espiritual, porque yo sé que la pregunta de pronto va, bueno, aquí cotidianamente, o sea, a estar viejo solo o a estar viejo con alguien, ¿qué es mejor? Bueno, eso depende de ese alguien.
Que si ese alguien con quien compartes tu vida te vuelve una vida muy infeliz, ay, sí es preferible estar solo. Así tengas que lidiar con lo que tengas que lidiar desde la soledad. Pero cuando tú tienes fe, mira que eso ocurren unas cosas bien, bien interesantes. Voy a compartirle una anécdota que pasó con mi señor padre. Mi señor padre, él tiene ya más de 75 años. Y además hace más de 20 años él quedó en silla de ruedas debido a un accidente. Una bala perdida, así, de la nada llegó y ¡pum! Lo dejó parapléjico. Él antes de ese accidente ya vivía con quien fue su última pareja, con quien vivió bastantes años, más de 20 años. Y hace poco, prácticamente cuando yo regresé a Estados Unidos, el año siguiente, se separaron. Se separaron y mi padre quedó a esa edad, ya de más de 70 años, en silla de ruedas y solo. Porque ya todos los hijos de él ya somos ya adultos, ya todos hemos hecho nuestra vida. Ya está el hijo menor, también ya de 20 y pico años, también ya hizo abrir su camino. Entonces él quedó solo. Fue un momento difícil, difícil porque pues él, dada su condición, él sí que no puede estar solo, porque él, digamos, se cae, ¿quién lo apoya? Entonces, estuve pues yo ahí con mis hermanos, estuvimos buscando una forma de solucionarle, de alguien que fuera a cuidarlo, de, bueno, pero no se encontraba, era algo complicado. Y muy casual o causalmente apareció una, una señora que estaba buscando alquilar un cuarto. Mi padre en su casa tenía cuarto disponible, alquilé uno y esta señora curiosamente trabajaba cuidando a ancianos. O sea que, mejor dicho, llegó así. Llegó como puesta por Dios, como se dice. O sea, justo lo que él estaba buscando, una persona que le sirviera para apoyarlo en que no estuviera solo, ¿ok? Más él ya no en áreas como de pareja, nada, sino que pues tuviera alguien ahí que le pudiera dar una mano. Y apareció en un ganar-ganar. Ella estaba buscando un cuarto. La forma de ser de ella es que no le gusta mucho la gente, o sea que apenas llegó ahí porque mi padre pues vive ahí solo. Hicieron un buen match. Entonces, eso para mí me mostró que a Dios a uno no lo desampara. A veces las situaciones pueden poner difíciles, pero si no tiene esa fe, esa devoción, lo cual mi padre él ha sido un gran ejemplo para mí desde pequeño. Él fue muy devoto, muy, no devoto religioso, sino, sino muy, con mucha fe en Dios, mucha fe en Dios. He tenido esa conexión espiritual fuerte. Es más, eso le ha servido a él para esa situación de un momento a otro quedar parapléjico, trascenderla. Trascenderla. Él tuvo unos momentos duros al comienzo sobre todo, pero salió adelante, salió adelante. Él es muy independiente, tiene su carro, lo maneja con las manos, o sea, se mueve. Es un gran ejemplo para mí y para toda la familia. Y miren, ahora en esta situación que ocurrió hace poco y Dios no lo desamparó, le puso ahí a alguien para que lo acompañe. Entonces, ese es el mensaje, mejor dicho. Ante todo temor, confía primero en Dios. Siempre les he dicho y lo reitero y lo repito. O sea, pon primero que todo tu fe en Dios. Que a veces pensamos que Dios es como algo que no interviene aquí en este mundo, ¿no? Pero es que nosotros somos los embajadores de Dios aquí porque somos sus hijos. Entonces Él obviamente no va a bajar de una nube a darte la mano, pero sí te apoya a través de alguno de sus hijos. O sea, te llega una persona que te da una mano, de una u otra manera. Entonces ahí es el punto, mi querido Felipe. Dice Felipe, nos condicionan y es casi como una ley cumplir con los estándares sociales. Que si ya te casaste, que si eres profesional, que si tienes hijos, que por qué estás solo, eso va haciendo presión. Sí, obviamente. Obviamente. Ahí hay que tener fuerza, hay que tener fuerza, hay que tener fuerza. Porque si uno se deja llevar por la presión social, no, pues, ¿dónde está tu voluntad? Por eso es que el camino del iniciado
El camino espiritual, pues para ponerle no ponerle nombres tan místicos. El camino espiritual es un camino de valientes, porque tú debes estar expuesto a veces a quedarte muy solo. Y no hablo de físicamente solo, sino de que se te abren amigos, se te abren familias, o sea, todo el mundo te ve como el bicho raro, como el loco, el que ya no se lo puede invitar a salir porque no, ya es diferente. Pero bueno, tú con esa compañía interna, yo ya les expliqué el primer paso que era poner tu casa interna en orden, ¿no? Es el primer paso. Ya que mencionas esto, Felipe, pues vamos al segundo paso. El primer paso es tu casa en orden para que tú sepas que tú eres el que manda allá. Todos tus egos los pones en su lugar y bueno, ya tú mandas ahí. Pero ahora sí, ese tú que eres tu alma, de quien hablábamos, que es inmortal, ese alma. Ahora esa alma es la que se siente sola porque se dio cuenta que esa vocecita a quien encontró al comienzo, ese no era un real compañero. O sea, era un sirviente que se había puesto en el trono ahí usurpando el trono de la casa interior, pero bueno, ya lo bajó, lo puso a que sirviera, pero ahora esa alma se siente sola. Y esa es una soledad álmica. Por eso va a un siguiente paso. Nuestra alma, ahí es donde tiene que ir ya ahora sí, sin esa molestadera de sus egos. El alma lo que hace es que empieza a buscar su fuente. Y cuando busca su fuente, es que se va abriendo a una conexión espiritual más profunda, que es lo que yo le he llamado el espíritu. O sea, el alma va en busca del espíritu. Y eso es algo que es tan, o sea, se siente tan bien cuando tú como alma, o sea, sientes que no estás solo, porque eso ya es un experimentar interno. Tú sientes ahí esa presencia del espíritu que abraza a tu alma. Así que un abrazo a todos ustedes. Gracias nuevamente por haberme acompañado y nos estaremos viendo en un próximo episodio de The Live Surfing Show. Muchas bendiciones.